Con Mati nos conocemos hace más de una década. Eso es en Endeavor, ¿no? Supongo. Y No me acuerdo. vos sos emprendedor en Endeavor, año. Tampoco me acuerdo. Bueno, en mi caso, que soy menos viejo que él, tengo alguna memoria 2009, vos 2011, ponele. 2011, probablemente. Y después, en el 2012 u 11 mismo, contratamos a la plataforma de Mati, KeepCon, desde eBay, o la Maula eBay, haciendo a través de inteligencia artificial, machine learning, la detección de palabras o de posts que no eran adecuados para la calidad del sitio que buscábamos tener. Entonces, KeepCon fue una herramienta súper interesante para todo este desarrollo. Tuvimos varias conversaciones más con Mati en eventos. Tenemos una foto graciosa en La Nación, la tengo recortada. ¿Por qué graciosa? Por tu cara. Ah, bueno, ya no es más graciosa mi cara, solo la foto. Y hace muy poquito tiempo, unas semanas, me manda un mensaje Mati y me dice, che, pasó esto con KeepCon, cerramos bien y te quiero agradecer porque fuiste hace 10 años un empujón importante en ese camino. La verdad, Mati, que me sorprendió muy gratamente, no me lo esperaba para nada. Es raro que alguien te agradezca por algo que haya sucedido hace 10 años, pero habla de él, ¿no? Esa calidad humana que tiene, a pesar de ser un crack técnico, también tiene esa particularidad de ser un ser humano espectacular, único. También debe ser por las raíces de su mujer con el norte argentino. Güemes, ¿no? Güemes. Fuerte. La idea es compartir con Mati un poco de su pasado, de su presente y algo de sus sueños para adelante, sus proyectos, pero lo más importante es que ustedes pregunten y que sea súper interactivo. Mati, ¿nos quieres contar un poco de has estudiado en la Horta, has estudiado en el IDVA? Contanos eso rápido y entrar un poquito más a nivel personal y a nivel KeepCon, lo que ha significado en tu carrera. Bueno, vamos. Buenas a todos y a todas. Yo fui un secundario técnico que es ORT y aprendí a programar esencialmente, con lo cual cuando terminé el secundario empecé a trabajar en sistemas. No obstante, también estudiaba psicología en la UBA. No tengo orientación vocacional definida, nunca la tuve. Y laburaba de sistemas y me gustaba mucho, y estudiaba psicología y me gustaba mucho. A la mitad de la carrera empecé a estudiar filosofía también en paralelo, y ahí me di cuenta de que era una ensalada de fruta y que no tenía un rumbo muy definido. Y aparte me di cuenta también de algo que hasta ahí no me lo había planteado nunca, porque simplemente fluía, terminé, empiezo a trabajar, empiezo a estudiar, pero me empecé a plantear un poco de mi proyección profesional en un paradigma en donde emprender no existía como concepto. O sea, ahora existe y estamos acá por eso, pero antes a mí nunca se me cruzó por la cabeza la posibilidad de crear mi propia empresa. Entonces mi proyección profesional era simplemente de que voy a trabajar y si voy a tener algún título que me dé conocimiento y además que me dé aval para poder tener algún empleo más interesante. Y ahí me di cuenta que no era ni filosofía ni psicología el camino, sino que sí sistemas, y entonces corté la carrera y hice un terciario en sistemas y seguí trabajando en sistemas todo el tiempo. Y empecé a cambiar de rol, empecé a abandonar el rol técnico, del cual creo que nunca fui muy bueno, pero laburaba decentemente, a tener otro tipo de roles, de liderar equipos de trabajo, de empezar a ser comercial, pero con marketing de sistemas. Entonces era una buena combinación para poder vender y generar confianza en el cliente. El último proyecto que me habían asignado en la empresa para la cual trabajaba antes de emprender implicó que me vaya a vivir a México y que abra una oficina allá y que monte un servicio de testing para el Banco Santander y que reclute gente, busque oficina, el equipo, una cosa fuera de lo que, digamos, de lo convencional y de lo estrictamente técnico, pero hacía parte
de salirme un poco de lo técnico y ver otras cuestiones de negocio. Bueno, en ese contexto también había vuelto a estudiar en el ITBA, hice una carrera corta que se llama Dirección Estratégica y Tecnológica de Negocios, que me daba una visión un poco más de negocio y más despegado de lo técnico. Ese es un poco mi currículum académico, variado. En lo profesional, básicamente fui cambiando de rol, alejándome de lo técnico, pero sin irme del mundo de la tecnología. Y bueno, lo que me pasó es que esta empresa en la que había entrado a trabajar, cuando entré éramos 45 personas, cuando me fui éramos 400 y pico, la empresa claramente había cambiado mucho y yo no estaba bien ubicado en la empresa, ni me gustaba mucho, estaba un poco desencantado. Insisto, ni se me cruzó por la cabeza emprender, pero sí en ese momento quería algún cambio. Con lo cual empecé a hablar con conocidos, a ver si sabían de otro empleo parecido al que hacía yo, y uno de ellos se le había ocurrido la idea de emprender, pero no tenía las agallas para emprender. Y entonces, nada, yo los llamé, les dije, che, ¿saben de algún trabajo? Y a dos amigos. Y dijeron, sí, juntémonos en tu casa para tomar una birra y te contamos. Lo cual ya de por sí es raro, porque ¿por qué no me decís directamente por teléfono, digamos, cuál es el empleo, me pones en contacto? Pero bueno, no sospeché, dije, bueno, ya, que vengan a tomar una birra. Y entonces ahí uno empieza a contarme que se le ocurrió la idea de hacer un servicio que censure en tiempo real cuestiones inapropiadas, como en una Lamaura, en un sitio de clasificados, bueno, por ahí no se pueden vender armas, o vender drogas, o vender prostitución, y vos no controlás lo que van a publicar los que quieren vender, entonces cuando ya tenés una escala grande, tenés que poner algo que lo haga de forma automática. Entonces a él se le ocurrió que automaticemos esa necesidad. A mí, de nuevo, de forma muy naif, me pareció que estaba buena la idea, pero nunca de verdad me imaginé que podía emprender. No tengo en mi familia emprendedores. Bueno, mi papá sí, pero no lo tenía concebido como un emprendedor y que podía uno buscar rondas de inversión. No tenía ni idea de eso. Lo cierto es que por algún motivo me envalentoné, les dije, che, vamos para adelante. Ellos eran dos. Los dos no quisieron arriesgar, uno ya tenía un bebé, el otro estaba por venir, entonces, y tenían buenos sueldos, y dijeron, nosotros no estamos para renunciar y hacer un salto al vacío. Le dije, no hay problema, yo ya estoy. Yo ya tengo ese desapego de mi trabajo, no tengo... ¿Con una cerveza? Bueno, no una nomás. Pero no me llevó mucho tiempo el análisis exhaustivo que hicimos duró 2 semanas. Okay. Y fue básicamente mirar en Google si había empresas que hacían esto. Cosa que estamos hablando de hace 15, 16 años. Y lo que encontramos es que había 2 empresas que lo hacían en inglés y manualmente. O creo que una se jactaba de hacer algo de esto automáticamente. Entonces la idea decantó en una pregunta que no tenía una respuesta, y es, si nosotros quisiéramos atacar el mercado hispano y portugués parlante, porque es territorialmente más cercano y más ameno, ¿por qué no hay empresas que lo estén haciendo? ¿Es porque podemos ser pioneros o porque no hay mercado? Y esa pregunta no tiene una respuesta. Hay que explorarlo. No hay forma de responder si la idea que teníamos era disruptiva y podía haber un negocio esperándonos, o si era una pavada total y íbamos a hacer un intento en vano. Pero por algún motivo yo tenía la voluntad de hacerlo y les dije, no hay problema, yo renuncio, pongamos unos mangos entre todos, no voy a cobrar el mismo sueldo que venía cobrando, pero laburo un tiempo más y vemos qué onda. Y si da, ustedes tengan doble vida, después de su empleo a las 18 horas vengan acá. Con lo cual ellos trabajaban de 9 a 18 y trabajaban de 18 a X y los fines de semana. Y ahí empezamos. Y de nuevo, no había un ecosistema, no había aceleradoras, no había incubadoras, no había compañías. 2008. Apenas había algún que otro fondo dando vuelta. No había un ecosistema de emprendedores fuerte y yo particularmente era un ignorante completo. Y así que nada, empecé a emprender de la nada misma, sin saber cómo hacerlo, muy ingrato al principio, porque me sentía un inútil, improductivo. No, piensen que podía pasar una semana entera y que no recibía ni un mail. Entonces, venir de abrir una empresa, una oficina afuera, o sea, todo un lío, a no tener nada que hacer en todo el día, era difícil de sobrellevar, y lo hacía en mi casa, no es que estaba en un coworking y podía ahogar mis penas con otros, pero la cosa fue tomando forma.
Y ahora sintetizo, ¿no? Como para terminar la intro. Lo que nos pasó tempranamente fue que, de nuevo, ni siquiera teníamos idea de lo que queríamos hacer. No es que hicimos un proyecto en la Farbu que lo queríamos llevar al mundo de los negocios, o alguien nos dio una idea, o teníamos algún cliente y lo hacíamos a mano y queríamos automatizar. No teníamos ni idea de la naturaleza misma del modelo de negocios y la tecnología necesaria para lograrlo. Y bueno, hay ingenio, que lo podemos ver después, pero empecé a ver qué podía vender, de quién podía aprender, empecé a validar un poco la idea, y eso fue dándose muy orgánicamente. Y además empezamos a presentarnos en cualquier evento, concurso, subsidio, de lo que fuera, que eso nos dé un poco de visibilidad, pero también me permitió a mí hacerme preguntas para después poder defenderlas, empezar a digerir y a reflexionar sobre nuestra propia empresa. Y bueno, después coincidió que ganamos un premio que fue interesante, que fue el emprendimiento, el mejor emprendimiento de innovación de Latinoamérica, de la red Innova, y ahí conseguimos una ronda de inversión muy temprano, para que se den una idea, una ronda de inversión de $500,000, y teníamos solo un PowerPoint, literal. Un PowerPoint con un prototipo de lo que sería la pantalla de un sistema que en realidad era automático, con lo cual la pantalla ni siquiera reflejaba lo que teníamos que hacer, pero a los inversores, que eran un poco aversos a la tecnología, les permitía, digamos, tangibilizar un poco la idea, y ahí cuando recibimos esa ronda de inversión, digamos, se aceleró todo. Así fue la génesis de la empresa. Después duró 15 años en total. Fueron 3 rondas de inversión, hubo 2 ventas, casi ventas que se cayeron, y finalmente hace unos meses, después de la venta de la empresa, sigo involucrado a la empresa, pero el ciclo de ser dueño, de haber empezado y terminado, ya se dio por cumplido. Felicitaciones, un aplauso. Buena carrera. Mencionado muy rápido 3 rondas de inversiones, pero voy a apelar solamente de memoria. ¿Habría un fondo de UK? No. ¿No era? Había un fondo argentino y un fondo brasilero, Monagis. Monagis, ese es el segundo. Monagis, como CASEC, los 2 mejores fondos de Latinoamérica, los más grandes. ¿Cómo has hecho para conseguir inversión de uno de los grandes? Se equivocaron. A ver, la historia es esta, porque después yo terminé de entender que el networking parece algo liviano, pero es la clave de todo, y que tiene sus vueltas que uno nunca se imagina. Entonces, uno de mis socios tuvo un bar hace mucho tiempo, y 2 habitués borrachines del bar se convirtieron en directores de un fondo de inversión que buscaba invertir en empresas de tecnología. Bueno, quito la palabra borrachines por si se enteran, pero uno está saliendo en vivo. Bueno, uno era Emiliano Kargeman y el otro Jonathan Erzul, y los 2 dirigían un fondo nuevo que habían invertido ya en 3 empresas, y bueno, justo se conocían, qué sé yo, y ellos no estaban invirtiendo solos, estaban co-invirtiendo. Entonces ellos ponían 1.000, buscaban que otro fondo también ponga 1.000, con las mismas condiciones, ¿no? Y ese otro fondo era el que se constituyó en el principal fondo de Brasil, que en ese momento también estaba iniciando, no que tenía mucho track record, y entonces el pitch fue doble. O sea, yo por un lado tuve que pitchear a los argentinos, y por otro lado a los brasileros, que implicó básicamente un par de calls, demostrarles un poco lo que teníamos, que era poco, ¿no? Era más bien nosotros mostrarnos como emprendedores. Y después vinieron los brasileros y nos conocimos, y estuvieron un par de días, y eso fue todo. Esa ha sido la primera ronda de Esa fue la primera ronda. ¿Qué pasa, Diego? Están llamando de FAM. Saben que soy santiagueño, por eso me llaman a la siesta para contármela. Y pongo silencio y no se puede. Che, entonces, ellos hicieron la primera ronda, okay, y la segunda ronda. Es otra cosa que yo no sabía, que medio que tenían plata guardada para hacer este follow-on por lo siguiente. A nosotros nos costó levantar la primera ronda. Nos costó mucho tiempo, nos costó mucho estrés, nos costó mucho foco. Estar preparándose para pitchar, que la presentación, que el business plan. Es todo útil, pero en algún punto no es estar buscando clientes, no es estar desarrollando el producto.
Como el tiempo es escaso, uno compite a ver a qué tiempo, digamos, a qué le dedica cada parte de su tiempo. Con lo cual, si ya levantamos una primera ronda, hicimos todo ese esfuerzo y ese fuera de foco, lo que ellos tenían planteado es que se reservaron plata porque ellos también hacían una apuesta de un nivel de riesgo absurdo, porque lo nuestro era pura potencia, no había nada de realidad. Y en ese contexto, cuando nosotros demostramos que con la plata, que la convertimos en recursos, es decir, contratamos gente, hicimos viajes, marketing, lo que fuera, que después validamos la idea, que construimos la primera versión del producto, que la vendimos, que teníamos clientes, que la cosa iba creciendo y demás, lo que básicamente ya se nos iba a botar la plata y estábamos en esta modalidad de emprender, que es que no me entra genuina y orgánicamente la suficiente plata para bancar todos los gastos que tengo. No es mi prioridad eventualmente tener salud financiera. Si viniese, fantástico, la casamos. Mi prioridad es validar la idea y crecer rápido, y en algún momento ya vendrá la salud financiera. Cuando uno entra en este tren contraintuitivo de estar gastando más plata de la que entra, en algún momento te morís, salvo que alguien te dé más plata para gastártela. Y es ahí que uno va encadenando sucesivas rondas de inversión. La segunda, considerando que los inversores ya sabían que yo iba a atravesar toda esta dificultad, tenían la plata preparada. Entonces, cuando vieron que la primera ronda tuvo sentido porque validamos la idea y que yo hoy necesitaba más plata, dijeron, olvídate de perder 6 meses buscando una nueva ronda, te la doy yo ya mismo. Yo ya te conozco, yo no te tengo que hacer una auditoría, no me tenés que convencer, ya en las board meetings que tenemos trimestrales me estás mostrando la evolución, y entonces básicamente toda esta pérdida de foco no la tuve que padecer nuevamente en la segunda ronda. Hoy con el diario del lunes, ¿saldrías a buscar inversión como first-time founder? ¿Dejarías un camino alternativo del bootstrapping que está en tu cabeza? ¿Cuáles son tus sentimientos? Yo mismo estoy con mis preguntándome, digamos, qué es lo correcto o lo incorrecto. Me parece que no hay una respuesta única y que depende de la naturaleza del emprendimiento. Pero hay algunos conceptos que sí vale la pena destacar en esta respuesta, que no va a ser quizás ni muy sintética ni muy clara. El primero es que entendí, digamos, en función de lo que atravesé, no tengo ninguna duda de que cuanto más tarde salga a buscar la ronda de inversión, si tuviese algo de capital inicial propio, mejor. Pero, por eso digo depende, porque en ese momento yo no tenía capital propio, entonces no tenía alternativa. Tener banca propia. Tener banca propia lo máximo posible es lo ideal, porque en algún punto, inclusive con las startups tempranas, es difícil establecer una evaluación, ¿no? Es muy difícil. Pero está claro que cuanto más yo haya materializado de valor, más peleable es una mejor evaluación. Entonces, si yo voy y picheo con un PowerPoint como lo hice yo, estoy en el peor de los mundos porque no tengo nada, es un cuento, que se lo creen o no se lo creen. Pero si yo tengo un prototipo, si tengo andando, si tengo 3 clientes, nada grandilocuente, pero es mucho más que un mero PowerPoint. De todo lo que pueda yo materializar antes de salir a buscar una ronda, mejor. Pero de nuevo ahí hay que ver, yo por ahí ahora que tuve mi salida, quizás yo me puedo invertir hasta cierto punto mucho más de lo que hice la primera vez que no tenía mucha plata. Ahora bien, ¿buscar inversión o no buscar inversión? Si esa es una pregunta válida, también creo que depende. Depende del modelo de negocios que uno tenga. A mí lo que sí me jode últimamente es que el camino a seguir es el camino de los unicornios. Y me parece que perseguir ese camino como única alternativa, con la tasa de mortandad que tienen las empresas que hacen a matar o morir, porque eso es un poco la filosofía, digo, quemo todas las naves, me gasto toda la guita y lo intento, y si me va bien me van a dar más guita, y si no me va bien, cierro la empresa. Eso me parece una macana, porque hay muchas empresas cuyo techo es mucho más bajo que el de un unicornio y que eventualmente podrían continuar a lo largo del tiempo, podrían ser vendidas más baratas, podrían rendir dividendos, podrían ser una empresa a gusto para los founders, con 2 empleados, 10 empleados, 50 empleados, con el techo razonable, realista que pudiesen tener, y desde un punto de vista más social generarían empleo y riqueza. Y de esta forma de disparar con un bazooka, y si le pego reviento todo y si no nada, hay muchas empresas que quedan en el camino y me parece que ahí hay que tener más cuidado. ¿Te enojaste? Sí.
Me enojé porque yo también, bueno, esto que contó Diego de que yo terminé mi ciclo y llamé a algunas personas para agradecer porque me parece que contribuyeron a lo largo de esta aventura, también me hizo tomar conciencia de cuántos emprendedores conocí que murieron en el camino y que tenían propuestas que eran interesantes. Y que también ahora quizás el ecosistema es un poco más vasto y uno tiene más alternativas. En aquel entonces había menos, con lo cual era aún más difícil. Y me pareció una canallada esta historia de seamos Silicon Valley y seamos empresas unicornianas y si no, no existís, si no, no tenés éxito, si no, la empresa no tiene sentido. Y mismo me pasó, digamos, cierta presión del lado de mis inversores de decir, che, no van bien las cosas, proponeme cómo vamos a ir ahí arriba al cielo. Y yo decir, pero espera, no me está yendo bien ahora. O sea, nos mentimos entre todos. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Quizás hay que en algún momento aflojar y ser un poco más realista respecto de la expectativa. Y el inversor diciéndome, hacer todo el intento por ir allá arriba, porque a nosotros no nos paga la inversión, sino. Entonces esa dicotomía a mí también me afectó en el medio de una aventura que no estaba transitando las aguas calmas, que estaba difícil. Intereses contrapuestos entre emprendedor y fondo. Más o menos, porque si no sería un hipócrita. Lo que yo también al recibir una inversión. De la película. Claro, pero yo también acepto una inversión de un inversor que sé que lo que busca es multiplicar por 10 en un periodo de tiempo. Entonces, no quiero ser hipócrita. Pero a veces lo que pasa es que mismo yo me hubiera gustado tener algo más grande, ¿no? Pero bueno, en algún momento es lo que hay, y ese es lo que hay. No todo el mundo lo digiere de la misma forma, y al fondo de inversión no le interesa es lo que hay. Quizás el emprendedor sí lo puede entender. Principalmente, yo en algún momento cuando no tenía todo bien, tenía 100 empleados. 100 empleados. Y un montón de preguntas. Y yo tenía responsabilidad para con ellos. A mí no me daba lo mismo quemar la empresa y que todos se queden sin trabajo. Y entonces, bueno, ¿cuál es el interés ahí? ¿El interés del shareholder que está buscando lo mejor del mundo? ¿O un interés más razonable y es, che, ¿cómo hacemos para navegar este barco sin perder a todos los que lo integran? Bueno, pero bueno, no puedo ser hipócrita, yo también acepto la inversión. Por supuesto, y con el diario del lunes, de nuevo, que ves para la TAM. First Time Founders, o Second Time también, el mundo del camino VC unicornio versus otras alternativas, versus otras regiones. Lo primero es, si puedo, los voy a llenar de contradicciones. Así que acá va otra. Para mí emprender fue increíble. Y no es para todo el mundo. Y es así la contradicción, como la vida está llena de contradicciones. O sea, es re difícil. Y es re difícil si ponemos el techo unicorniano, si ponemos un techo de una empresa mediana grande. Es re difícil en cualquiera de los casos porque uno tiene sus responsabilidades, sus desafíos todo el tiempo. Todo el tiempo depende de uno. A mí en particular me encantó, pero tengo cierta personalidad en donde no soy averso al riesgo, no tengo problemas con la incertidumbre, es decir, voy a tomar decisiones desinformadas sin saber, digamos, cómo me va a dar resultado esa decisión, pero si te genera un estrés y una angustia que no la podés, digamos, llevar dignamente, la vas a pasar mal. Eso, antes de decidir si VC o orgánico, es si emprendo o no emprendo. Ahora, lo otro que a mí me sorprende es la emergencia del emprendedorismo que hay en Latinoamérica en general. Emergencia. Sí, desde hace años que el concepto de emprender está arraigado y que hay muchas ciudades en donde hay mucho impulso para el emprendedorismo, desde Ciudad de México, Bogotá, Lima, Montevideo, Chile, San Pablo, Río, Buenos Aires, y he conocido una cantidad infernal de emprendedores. Y además yo vi como la proliferación del ecosistema, de la cantidad de fondos, de ángeles, de ex emprendedores que tuvieron su éxito y que están volviendo a emprender o a apoyar a otros emprendedores. Eso a mí me alienta a emprender, o a los que son emprendedores por primera vez, a que hay como, no es una malla de seguridad, pero hay un escenario muy interesante para aprovechar y emprender. Entonces, si tienen ganas de emprender, sin duda alguna que es mejor hoy que hace 10 años. Mucho mejor, ¿no? Hasta el mundo VC. En los últimos 12 años se incrementó por 100 la cantidad de dinero invertido. Nosotros tuvimos bastante suerte, si quieren podemos hablar del tema suerte, pero
pero había un VC, cuando nosotros hablamos, de Argentina, invertía en empresas de tecnología de alto riesgo en un estadio tan temprano. Y después, producto de haber ido a ese concurso que ganamos, conocimos otras empresas o ángeles que estaban recién empezando a articular algo. Entonces, no había muchas posibilidades. Me parece que tuvimos mucha suerte de que nos conozcan, de que les haya gustado el modelo de negocios y los emprendedores, pero muchos otros emprendedores contemporáneos quizás no tuvieron la suerte. Y ahora sí, ahora hay mucha más variedad. Ya, yo tengo 2 preguntas más y me tienes que contestar en menos de 5 minutos. No tenemos que, por favor. O sea, síntesis. Una, ¿podrías compartir un poquito las 2 casi ventas? Sí. Una es una historia espectacular, pero me va a llevar bastante más tiempo. Bueno, dale. Vamos con la El tiempo historia. que no pueden preguntar a ustedes. Yo soy emprendedor en Endeavor. Para ser emprendedor en Endeavor hay una instancia que es que hay que atravesar un panel internacional en donde tenés que convencer a 6 tipos de, digamos, pesados de que tiene sentido tu emprendimiento. Al 100%. Los 6 tienen que aprobarte, tiene que ser unánime. Y a mí me tocó ir a Río de Janeiro y hacer esta presentación a estos 6 jurados. Uno de ellos era Senior Vice President de Amazon. Es decir, estaba Jeff Bezos y estaba este italiano, Lo conocí. Diego Piacentini. Diego. Y Diego Piacentini era responsable por la moderación en Amazon, o sea, lo que hacíamos nosotros. Y era una casualidad, porque Endeavor elige, porque no era el jurado de mi empresa, era jurado de algunas más. Y bueno, no sé, en el cóctel anterior al día donde yo tenía que presentar, se me acerca y me dice, yo tenía casi nada, o sea, ni habíamos, estábamos empezando. Y me dice, che, ¿vos tenés una plataforma de moderación automática? Le digo, sí. Y si la tenés en inglés, no, apenas en castellano. Dice, bueno, cuando tengas en inglés, contactame que te compro la empresa. Y me caí de culo ahí. Además, también eran mis primeros pasos como emprendedor. Entonces, esa conversación real de alguien que realmente compra empresas, que me lo diga, no la había tenido nunca. ¿Cuál era? Amazon. Era Amazon, no era cualquiera. Bueno, me fue bien en el panel, bla, 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 quedé en contacto. Cuando tuvimos la plataforma lista en inglés, una primera versión, le digo, che, Diego, ¿estamos listos? Y pum, a los 5 minutos me aparecen 2 grupos de Amazon. Uno que es el responsable de moderar para hacer una prueba de concepto, porque querían comprobar si lo que hicimos nosotros performaba mejor que lo que ellos tenían internamente. Y el otro era el departamento de Merge and Acquisitions. Ya nos empezaron a tantear para invertir o comprar nuestra empresa. Un vértigo tremendo. Mientras nos ponemos de acuerdo en la prueba de concepto, mis inversores me dicen, no es momento de recibir inversión de quien te debiera comprar la empresa. Tenés que engordar, exactamente, digo, por si no conocen el término, el inversor que te compra la empresa es el estratégico. Y para eso, supuestamente, uno pasa de un ternerito a una vaca gorda. Y yo estaba recién empezando, con lo cual no era momento de vender. Era difícil aceptar ese consejo, pero lo entendí. Entonces, lo que le dijimos a Amazon fue, no es que no quiero recibir plata tuya, pero le dimos una evaluación absurdamente grande, cortaron la comunicación y nos dejaron de hablar. Los de M&A y los de negocio. Sin embargo, ya la prueba la pusimos en marcha, la terminamos, teníamos buenos resultados, y les dijimos, che, está lista la prueba, no nos responden nada. Entonces le mando un mail a Diego Piacentini y le digo, che, bueno, no sé por qué, pero no nos quieren hablar más, lo entiendo, tendrán sus prioridades, como soy emprendedor y vos lo sabés, necesito feedback constructivo, por lo menos, vean lo que hicimos para que aprendamos. Venga, yo quería ningún feedback, bueno, bienvenido sea, pero yo quería que se reactive la relación. A los 5 minutos, el equipo de negocios nos dice, ok, miramos lo que hicieron, y era muy buena la prueba. Y entonces ahí nos contrata Amazon. Y empezamos con talento argentino, desarrollando inteligencia artificial del tipo de procesamiento de lenguaje natural que ahora abunda en el mercado, pero hace mucho tiempo empezamos a moderar todos los reviews de Amazon a nivel mundial. Un éxito. Pero se había desaparecido la posibilidad de que nos compren. Esa es la primera parte. Voy a la segunda. Después de un tiempo nos damos cuenta de que el mercado de la moderación era más chiquitito de lo que nos imaginábamos. Entonces teníamos que pivotear, sí o sí.
Y entonces armamos una idea de proyecto, armo un deck y voy a Silicon Valley y a Boston a pitchar. Y me va pésimo. Después me di cuenta de que el pitch era pésimo, de que ahí quizás mis inversores me tendrían que haber pinchado un poco, como esto vas a presentar, esto no cuela. Pero en el último día, ya sabiendo que tenía sabor a fracaso todo ese viaje a Silicon Valley, Amazon nos dice, dentro de una semana vamos a Buenos Aires, vamos a 3 días a instalarnos en sus oficinas porque tenemos que hablar algo confidencial con ustedes. Listo, me olvidé de toda la plata y el tiempo tirado con los VCs de Silicon Valley. Volvemos a Buenos Aires, vienen 2 personas de Amazon y nos dicen, bueno, gente, ustedes resuelven un problema con esta tecnología y lo resuelven muy bien, que es lo que estamos usando ahora. Tenemos otros 3 desafíos que, adaptando la tecnología de ustedes, debieran poder resolverlo, nosotros no podemos. Si resuelven alguno de estos 3, les compramos la empresa. Y decimos, ¿podemos elegir cualquiera? Sí. Y encima le decimos, me desvío un poco del foco, te lo pago, te pago $100.000 la prueba de concepto. Bueno, listo. Elegimos uno. El desafío era este. Los reviews pueden ser largos. Si yo tengo un dispositivo de una pantalla chica, ¿qué es lo que hacía Amazon? Para no ocuparte todo y que tengas que scrollear, se quedaba con los primeros 30 caracteres. Pero eso conceptualmente está mal. Si yo doy feedback de un aparato electrónico, de ropa, de música, de un libro, por ahí digo algo relevante después de los 30 primeros caracteres. Entonces lo que buscaban era un resumen de un review que se pueda mostrar entero en un dispositivo de una pantalla chica. Lo cual es un quilombo, porque los conceptos que uno destaca de electrónica, de ropa, de música, de libros o de lo que fuera son distintos. Elegimos 2 categorías, lo hicimos 3 meses, le decimos las pruebas están listas, hacemos una call, se lo mostramos, y dicen, esto es increíble. Y nos mandan un mail a los 5 minutos de terminar la call diciendo, no me lo olvido nunca, prepárense para Exciting Weeks. Y ese fue el último mail que nos mandaron. Entonces dijimos, puta madre, loco, o sea, estaba todo bien, vinieron acá, nos pagaron, les gustó, dio resultado. Y cada tanto nos respondían con un letargo que era inusitado, porque antes venía la comunicación muy fluida y nos decían, no, lo estamos evaluando. Están mintiendo, pero no teníamos forma de sacarles la verdad. Resulta que nos enteramos a posteriori de que toda esa área cambió a otra área de Amazon y todo lo que tenían ellos como bono ya no tenía más sentido para ellos como empleados de Amazon y abandonaron todo, dejaron todo y se fueron por otro lado. Es una historia triste de casi venta, esa fue la primera. Y la segunda casi me funde la empresa. Para contar ahora, la cuenta, ¿no? La segunda fue así, encontramos al estratégico, que es un call center, que básicamente gerencia personas para que atiendan el teléfono, atiendan el WhatsApp, lo que fuera, y nosotros teníamos una plataforma de atención que o automatizaba o semi-automatizaba la atención. Entonces estas empresas, si se proyectan a futuro, se van a dar cuenta, y ahora con ChatGPT, de que se les va a ir achicando el negocio, que necesitan tecnología, pero la tecnología tiene que ser propia, porque si no viene un ChatGPT y les come todo el negocio. Entonces tomaron la decisión de comprar empresas que desarrollen tecnología cuya propiedad intelectual sea propia y de esa forma ellos poder competir. Cuando nos conocen a nosotros teníamos una oferta para fusionarnos con una empresa canadiense de capital chino, teníamos el term sheet en la mano, nos conocen y nos dicen, che, me reinteresa comprarte, pero ni te conozco, no tenemos un proyecto juntos. Hagamos lo siguiente, te invierto algunos millones de dólares y dejamos establecido que de acá a 2 años, si nos va bien, te termino de comprar. Y parece mentira, pero nos invirtieron y ya a los 6 meses empieza a tener problemas esta empresa, problemas grandes, a tal punto de que al año echan a todo el C-Level. A todos los que teníamos contacto nosotros, los echan a todos y los que vienen tienen una deuda de $500 millones y la facturación empieza a decrecer, la acción en la bolsa empieza a decrecer y empiezan a tener problemas estructurales que bastardean todo el proyecto que teníamos de que nos compren. Y esa fue lo que pasó. Pasaron 3 años hasta que nos dijeron, mira, no tengo plata para comprarte. Quiero, pero no puedo. Y eso fue difícil también para nosotros. ¿Y la venta? Y la venta, bueno, por fin una historia buena. Yo sabía de una empresa que competía con nosotros, pero atacaba un segmento de mercado distinto. Nosotros atacábamos al segmento de Enterprise con una propuesta de valor de esto de atención al cliente, y esta otra empresa atacaba más al SMB, a empresas chicas o medianas.
Y entonces, si bien nos conocíamos, no competíamos en el terreno de juego. Y ellos sí habían recibido inversión de un partner que les traccionó las ventas por 1000. Mientras que a nosotros nos hundió, a ellos les traccionó un poco. Y bueno, después podemos hablarlo, pero llega un momento en donde si vos venís creciendo y creciendo y creciendo orgánicamente, es decir, no recibís inversión y todo lo generás por vender, vender y vender, si vos querés mantener esa velocidad de crecimiento, en algún momento ya no lo podés hacer orgánicamente. Es una de las cosas que podés hacer es comprar una empresa para sumar la facturación de esa empresa junto con la tuya, y aunque parece medio mentira, porque no es que vos creciste, pero anexaste una empresa y podés sumar la facturación, ¿no? Lo que pasa es que tiene otros beneficios secundarios, porque al anexar una empresa, anexás gente capaz, anexás tecnología, anexás un portfolio de clientes de renombre. Y toda esa combinación dio bien, y después de casi 10 meses de negociación, bueno, celebramos la venta de la empresa. Espectacular. Mi última pregunta. ¿Qué se siente haber empezado a hablar de inteligencia artificial, machine learning, hace casi 2 décadas y hoy 2023? Yo tuve sensaciones cambiantes. Para nosotros fue un golazo ser disruptivos. Sinceramente, somos una de las empresas que históricamente invirtió más del presupuesto a nivel porcentual en investigación y desarrollo que el grueso de las empresas de la Argentina. Y invertir en investigación y desarrollo implica que uno pone recursos en cosas que quizás no sirven para nada, con lo cual hay un alto nivel de riesgo de estar gastando plata en vano. La contrapartida es que sea una pegada y que hayas desarrollado algo útil, que lo puedas pasar a producción y que lo puedas monetizar, y además que te diferencie. Entonces, para nosotros el camino de innovación fue básicamente parte nos atravesó toda la vida, es algo en lo que creímos, en lo que invertimos y que nos fue bien. Y durante mucho tiempo hicimos algo tan innovador que era sorprendente solo cuando en el proceso de venta, yo como vendedor, hacer el pitch y tratar de mostrarle algo complejo pero sofisticado a alguien en un lenguaje más pedagógico, digamos, más básico para que lo puedan aprender. Todas las presentaciones tenían un efecto wow, independientemente de que nos compren o no, pero era una satisfacción desde el punto de vista de que todos dicen, wow, lo que armaron está tremendo. Bueno, ese está tremendo, con la emergencia de los competidores se fue diluyendo. Y ya no éramos tan singulares, tan únicos, y ahora con la emergencia de lo que son los Large Language Model como ChatGPT, nos quedamos atrás. Pero yo lo disfruté mucho, fue un orgullo, fue una satisfacción y fue una clave del éxito de poder tener algo que realmente cuando lo prestas digan, che, esto no lo vi en ningún lado, ni las empresas corporate gigantes lo tienen, y eso nos permitió vender mucho. Cuando empezaron a emerger los competidores, me empecé a cagar un poco, porque ya no éramos los únicos, y cuando empezó a surgir ciertas revoluciones tecnológicas, ahí estaba mucho más preocupado. Así que pasé por todo. Chicos, ¿preguntas? Yo tengo una consulta. Primero que nada, gracias por tu historia, súper interesante. Felicitaciones por Esto no es nada de la historia de eso. Bueno, por lo que nos contó, por lo menos. Tenemos alguna más graciosa. Suerte, la verdad que gracias por el éxito de tu día. Mi consulta es, vos dijiste que la vendiste y seguís involucrado. Sí. Mi consulta va, ¿cómo seguís involucrado en tu empresa? Ya no sé cómo hacerlo. O sea, de tu compañía que fuiste viendo en realidad, seguir estando adentro y no, que no sea más tuyo. ¿Lo preguntás desde el plano emocional o desde el plano profesional? 100% emocional. Ah, emocional. Bueno, yo te respondo, yo hablé con muchos otros emprendedores antes de venderla para ver qué pasaba. No tanto desde el plano emocional, sino desde el plano de, bueno, ¿por qué me tengo que quedar? ¿Me tengo que quedar? ¿Cuánto me tengo que quedar? ¿En función de qué me tengo que quedar? Pero cada vez que entrevistaba a un emprendedor que había tenido su éxito, él me hablaba de lo emocional. Y en general me contaron historias más bien malas que buenas. A mí no me pasa tanto lo que le pasó a muchos otros. Yo de por sí tenía voluntad de venderla. Entonces mi apego emocional para con la empresa ya no era tal. ¿Sí? No es que no me quiero desprender o es mía y... No, está bien, voy a cumplir 47 años, tengo 2 hijos, digamos, para mí la vida empieza a pasar por otro lado.
cuando emprendí a los 30 jamás hubiera pensado de la misma forma que pienso ahora, pero todos cambiamos. Entonces también digamos, es importante la coyuntura personal mía, que es que a esta altura de mi vida tengo esta visión de qué hacer con mi tiempo y con mi energía. Entonces la quería vender. Eso fue un tema no menor. La segunda es, muchos padecieron, el momento de la venta les resultó un caos tremendo y todos me dicen, che, boludo, ahora que la vendiste, tomate un tiempo sabático. Y digo, no, yo no venía tan caótico y para mí resultó beneficioso venderla, con lo cual me siento aliviado y me siento tranquilo. Y después llevo dos meses, ¿no? Y por ahora va muy bien la relación con la empresa. Y tengo un objetivo que a mí me gusta. Yo hablo portugués, yo logré que mi empresa desembarque en el mercado brasilero y estoy tratando de funcionar como un interlocutor para que ellos puedan desembarcar en el mercado brasilero. Así que eso a mí me gusta. Así que por ahora estoy bien, pero no es una historia feliz la de todos los emprendedores que salen a nivel emocional. Gracias. Claro, yo me refería a que por ahí siempre fuiste el que tomó las decisiones y ahora por ahí dejaste de ser. No quiero tomar más decisiones. Antes me encantaba, o sea, si quiero tomar todas las decisiones y me gusta el riesgo y no me molesta la incertidumbre y guiémonos por mi intuición y lo que fuera, y ahora, ¿sabes qué? Sí, vos qué tengo que hacer, yo ejecuto. Sí, gracias. Tengo estas dos preguntas. Perdón, si pueden presentarse y que así en 10 segunditos, ¿qué hacen? No. Me llamo Matías, soy de economía de la UBA. En un negocio de tercerización de todas las partes de ventas para consultoras. Hacemos publicidad, producción en frío, parte de branding. Tenía una duda, que, bueno, yo una parte creo que la respondiste que era el mercado brasileño. Veo como que hay como muchas diferencias con el mercado latinoamericano, como que se toma un mercado aparte. No sé qué diferencias encontrás o qué es, se cree como la clave para poder entrar a un mercado así. Es una buena pregunta y no sé si tengo una buena respuesta, pero sí te puedo decir cuáles son los grandes obstáculos, no necesariamente cómo sortearlos. El primer obstáculo que tenés para con Brasil y para con el resto de Latinoamérica es networking. ¿Tenés conocidos en Perú, en Chile, en Colombia o en Brasil? No. Bueno, ya tenés un problema de base y es cómo llego a ese mercado. Desde cómo llego a potenciales clientes hasta cómo llego a potenciales empleados o mi socio de negocios en ese territorio. Entonces, hay que resolver el tema del networking. En Brasil se le suma el plus del idioma, ¿sí? A los brasileños tenés que hablar en portugués. Podés hablarse en inglés, pero la tasa de personas que hablan en inglés es más baja que la Argentina. Y hay un tema básicamente de construcción del vínculo en donde si yo empiezo a hablar en portugués y te demuestro que sé de tu cultura, se abren mucho más las relaciones que si no. Lo podemos relativizar porque no es necesariamente esa la forma, pero yo mismo cuando empezaba a emprender y le preguntaba a los emprendedores que tuvieron éxito en Brasil, básicamente lo que hicieron fue uno de los fundadores que tuviese más carisma comercial, se instaló en Brasil y terminó de elegir un brasilero nativo que viva allá y que sea tu socio brasilero. Y eso en realidad tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con que es mejor si manejas su idioma, manejas su cultura y demás. Y después tenés otro tipo de barreras que son como yo, una vez que tengo un negocio allá, tenés que facturar estando registrado en Brasil, si no te retienen un montón de plata y hay que registrarse en Brasil y hay todo un quilombo impositivo según tu empresa y en qué estado estés y demás. Te diría que eso para mí son los grandes desafíos. Digamos, si vos pudieses registrar una entidad jurídica en Brasil, tuvieses resuelta la parte contable y podés orquestar algo de networking y la barrera idiomática no te resulta un desafío así como que no puedas sortear. Esos son los grandes desafíos, pero así como los digo de fáciles, son complejos. Tenía otra pregunta después, que era... Espera, que vamos a moderarlas. Un segundito. Un par de emprendimientos en los últimos años, HealthTech, también HealthTech, FinTech. Le quería preguntar ese momento en donde vos ibas, ese 2010, a vender tu producto y te das cuenta de que les fascinaba a las empresas tu producto. Seguramente había fricciones porque no entendían la tecnología. ¿Necesitaban algún tipo de adaptación las empresas? Porque seguramente tampoco tenían una mentalidad de driven. Entonces, vos tenías que ayudar
había algún proceso para adaptarlos y llevar que puedan usar su tecnología? Ok. Yo quiero diferenciar la complejidad tecnológica de la simplicidad del caso de uso que resolvemos. Pues no es lo mismo. Si yo lo que resolvía es, si vos sos un periódico digital y vos sos un tipo que no sos del palo tecnológico, pero que estás moderando a mano los comentarios, vos conocés tu problema es simple. Quiero censurar los comentarios inapropiados según este set de reglas de lo que se puede decir y lo que no. Ahora, ¿cómo yo resuelvo ese problema tecnológicamente? Esta es la parte compleja. Pero el problema que resuelvo a nivel funcional no es complejo y lo tiene claro el cliente. Eventualmente, la única cuota extra que tuvo mi emprendimiento, que es algo bueno y malo al mismo tiempo, es lo que es la evangelización. Y es, ninguno de mis clientes de moderación en esa época, nunca nadie les había ofrecido una solución de moderación automática. Entonces ni siquiera sabían que existía esa posibilidad. Eso es algo que sí, efectivamente, tenés que hacerlos razonar, pero tampoco es tan difícil, porque lo están haciendo a mano, porque es un incordio, porque le lleva tiempo, porque le lleva plata y porque vos le das una solución eventualmente más eficiente, más económica y más escalable. Pero no había dificultades en transmitir la propuesta de valor. La parte crítica era cómo nosotros detectábamos una palabra que esté deformada, que esté mal escrita, o una frase, o con sutilezas, y yo lo que trataba de hacer a propósito, porque vos podrías ocultar la complejidad tecnológica. Por ejemplo, OpenAI, yo probablemente ninguno de acá sepamos cómo funciona y no nos interesa, porque el output es mágico. ¿tá? Yo en ese momento el output era simple, lo publico o no lo publico. Entonces yo traté de concentrarme un poco en darle una vuelta de tuerca a algo complejo y en explicarlo para que al menos durante el tiempo del pitch, aunque después se les salga por el otro oído, sientan que entendieron algo complejo y que les asombre. Entonces yo lo aproveché como un capital de oratoria, que es empoderarlos con que entendieron algo complejo y que al mismo tiempo trasladaba cierta sofisticación de nuestro lado y nos agregaba cierta confianza. En la Maula nos paraban, nos mandaban señales de alerta por 5.000 posts por mes, más o menos. Tengo el recuerdo. ¿Pero eso por qué? Porque no... Mandaban cosas vinculadas a medicamentos, sí. drogas, que había 5.000 transgresiones. Claro, entonces paraban por mes. Y nosotros trabajamos con periódicos, con Disney, con Mercado Libre, con Amazon. El nivel de puteada. Hay de todo. El que era más difícil eran las comunidades de chicos, porque les gusta decir la palabra teta, culo, pene, pero las tienen que deformar y llega un momento en donde la deformación ya no sé quién te entiende, porque nadie está. Pero bueno, ahí es donde era un poco más difícil, pero por todo lo demás... Pregunta Antonio, que está ahí online, Okay. ¿Cómo hiciste para vender, conseguir inversión sin haber tenido un MVP? No sé, Antonio. No sé, pero a ver, yo tenía cierta claridad de lo que íbamos a hacer. En algún punto, no sé, Diego, quizás lo puedas responder vos, y es cuánto el inversor juzga al modelo de negocios y cuánto juzga al emprendedor. Y yo creo que hubo un gran componente en nuestro caso de juzgar si teníamos la capacidad de ejecutar. Y eventualmente si ese modelo de negocios no era de hacer el pivot y que tengamos esa capacidad de adaptación. Entonces, claramente, en nuestro caso, invirtieron más en nosotros que en la idea. De todas formas, el planteo era consistente, lo que íbamos a hacer tenía sentido, empezaban a haber comentarios en los periódicos digitales, proliferaban, era razonable, era intuitivo, digamos, hacia dónde íbamos. No es algo rebuscado, que yo te tengo que explicar un montón de conceptos técnicos. De hecho, les cuento, en ese mismo panel internacional en Río de Janeiro, 3 de los jurados eran brasileños. Uno era un tipo que tenía su edad avanzada, que tenía una empresa de seguridad física, nada tecnológico, y que me acuerdo que estábamos en el hotel donde era el panel, se me sienta al lado y me dice, vos sos Matías, vos sos tal. Me dice, qué bueno que nos veamos, me dice, porque no entendí mucho lo que hace tu empresa. Y yo digo, bueno, aprovecho porque estoy fuera del tiempo del panel. Entonces le pregunto, bueno, ¿vos lees el diario? Sí, lees el diario en la compu. Dice, no, yo no uso la compu, no tengo ni correo electrónico. Me quería morir. Porque con ese tipo, algo que para los demás era intuitivo, que tenía sentido, ves que hay comentarios, ves que vas a querer eliminar alguno que tenga una mala palabra, no era difícil de entender.
ese tipo no me entendió, ese tipo no me votó a favor, lo tuvo que convencer Diego Piacentini, estaba Nico Secasi, que le dijeron, che, no seas boludo, o sea, esto tiene sentido. Bueno, no sé de dónde venía todo esto, pero no sé cómo los convencí de algo tan abstracto. Hubiera sido mejor tener algo más concreto, tener un MVP, por cierto. Por lo general, los fondos de inversiones miran primero el tamaño del mercado y el equipo. Hay algunos que dicen que va primero el equipo, otros el tamaño del mercado, pero lo cierto es que volviendo de nuevo a la tesis de inversión de todos los fondos, tienen que multiplicar, sobre todo los que invierten en estadios tempranos como el MVP, por 100. Entonces, si no hay un mercado gigantesco que puedan tener una porción muy interesante, no van a dar el revenue ni la evaluación. Más allá de tu cualidad como vendedor, que claramente la tienes. Totalmente. También es cierto de que era un momento temprano. Digo, también si un inversor se juega una fichita de riesgo, aunque intente tamizarla y ser lo más conservador posible dentro de ser un inversor de riesgo, también era un mercado virgen. O sea, había la posibilidad de ser pioneros. Y eso no es un asset despreciable. Pero bueno, no sé. ¿Quieres hacer otra? ¿No tiene nadie más? Sí. Dale, después vamos a... No, ahí justo totalmente la parte de la competencia. Ya llega un momento donde empiezan a aparecer los competidores. Sí. ¿Qué es lo que buscas? Obviamente, aparte del tiempo que llevas en el mercado, ¿qué diferenciales encontrás que se puedan desarrollar una vez que empieza a aparecer competencia? Bueno, esa pregunta es estricta para cada modelo de negocio. Es decir, vos lo que tenés que hacer es, en la medida, y esto es difícil hacerlo todo el tiempo, lo ideal sería que yo sepa todo de mis competidores todo el tiempo. Y eso es básicamente un driver para decir, che, pará, este feature lo tengo que tener, o esto lo tengo que hacer distinto, más lindo, o mirar el mercado que están atacando que yo no me avivé. Pero vos no tenés información de todos tus competidores, ni toda la información que querrías, ni todo lo actualizado que te gustaría, porque demanda tiempo. Y de nuevo, en estadios tempranos no le sobran recursos, le va a faltar tiempo. No obstante, no queda alternativa más que estar lo más atento posible a qué es lo que brindan. Y vos empezás a entender, porque muchas de las cosas que hacen por ahí ya forman parte de tu roadmap, pero vos no priorizaste eso. O por ahí descubrís algo que no tenés, que no se te había ocurrido. No hay magia. Es muy relevante conocer a tus competidores. Sobre todo cuando te los empezás a topar, cuando vas a una licitación y te los topás. O cuando un cliente ya los tiene y te dice, ¿y vos qué tenés de mejor? O cuando sabés que te van a comparar con el otro. Y entonces ahí te da cierto recelo de decir, che, pará, tengo que estar lo mejor preparado posible. En nuestro caso no fue un problema porque el mercado era grande y la variable tecnológica que teníamos era bien disruptiva y duró mucho esa disrupción. ¿Salva? Al inicio contabas por ahí ¿Puedes que presentarte? bueno, somos Salvador, los digitales en el SEMA, formo parte del equipo de emprendedores del SEMA y bueno, estas 3 semanas estoy trabajando con Diego en Squads y con los chicos. Al inicio contaste que los que te habían presentado la propuesta decidieron no acompañarte, te diste para adelante. No acompañarme, no. No renunciar a sus empleos y laburar full time, que no es lo mismo. Okay. Perfecto. ¿Cómo hiciste, por ahí siendo el que más tiempo le dedicaba en el proceso de hace rato había mencionado que te encantaba tomar decisiones y demás en su momento, con la parte de delegación y demás, más teniendo en cuenta por ahí el crecimiento tan rápido que tuvieron? No entendí la pregunta. Porque, perdón, al principio no tenía a quién delegarle a nadie. Estaba yo solo. Pues la primera pregunta era, no había que hablar de eso, lo que yo te preguntaba era si habías como arrancado solo o si te habías asociado. La primera era por cómo habías conseguido esos socios, cómo por ahí no venir del paro emprendedor que habías comentado, cómo habías conseguido. Ahora contestaste recién que ellos trabajaban part-time en esto. Y la otra es, bueno, siendo el que más tiempo le dedicaba y comentando lo que habías hecho de la toma de decisiones, en el proceso de crecimiento de la empresa, cómo fuiste relacionado por ahí el encantarte de tomar decisiones y la delegación de esas decisiones. Ok. Bueno, para mí no son contradictorias para nada. Porque vos lo que ganás es especificidad en las tareas más complejas y más estratégicas
conforme delegás las tareas más operativas y tácticas. Y el hecho de delegar no significa que vos te ausentás de qué es lo que van a hacer. Vos podés estar pispeando, vos podés supervisar, vos podés sugerir. Es decir, tengo millones de recuerdos de decirle, che, hagamos esto, y vos tirás unas líneas y le das forma, pero después dejás que el otro ejecute. Y después tenés un tipo de liderazgo que te define como líder. Yo no soy micromanager, yo no estoy soplándole la nuca todo el tiempo, che, a ver qué hiciste, cómo lo hiciste. Yo dejo que hagan y iteramos y voy participando del proceso creativo, de lo que fuera, ¿no? Desde hagamos esta pieza de contenido, desarrollemos este feature de producto, cambiemos el modelo de pricing, salgamos a buscar inversiones. Entonces, para mí no es contradictorio querer tomar decisiones con delegar. Justamente un buen líder tiene que tener la inteligencia de delegar lo máximo posible a personas que puedan construir con mayor capacidad que uno, pero uno está ahí liderando o aprendiendo y supervisando y vos conducís el rumbo. Y además lo que te compras es tiempo. Llega un punto en donde, viste, tenés 5 personas, tenés 10 personas, tenés 20, tenés 40, y vos mismo tenés que empezar a comprarte problemas más estratégicos y alejarte de los problemas más tácticos. Entonces, necesariamente tenés que delegar, porque si no, no podés hacerte cargo del lío que se te está armando como tamaño de empresa. Para mí no es contradictorio querer tomar decisiones y ser un líder que le guste a delegar. Mati, hace 15 años también que haces B2B SaaS, Sí. ¿cómo ves ese mercado en Latinoamérica y cómo, o cuáles crees vos que sean las claves para que una SaaS progrese, no necesariamente como unicornio, sino con el otro modelo? Lo veo increíble. A mí, digamos, inclusive para que se den una idea de lo viejo que soy y lo viejo que es mi empresa, ya no era súper bienvenido vender una solución que está en la nube. Y mi mercado era el enterprise. Quiero decirles, mis clientes son Unilever, McDonald's, Burger King, Santander, Fiat, quiero decir, grandes empresas que decís, che, no voy a tener el sistema acá. Digo, vengo de una época donde la nube era incipiente y ni siquiera era la moneda corriente. Ahora es mejor que esté en la nube. Y lo otro que vi también de cambio de paradigma es que antes tenían aversión a contratar startups conforme son inciertas si la startup va a sobrevivir o no, y preferían contratar una empresa grande, un IBM o lo que fuera. Y empecé a detectar en algunas empresas que no tenían ese temor, los empleados, a decir, che, pará, puesto en estos pibes que no los conoce nadie, que tienen 2 clientes locos, pero lo que tienen no me lo vino a proponer nadie. Bueno, eso para mí ahora se recontraabrió. Se recontraabrió, es decir, es bienvenido que le vendas algo en la nube, es bienvenido que después del COVID, que la venta la hagas sin tener que ir presencialmente a hacer el pitch, o que no te vean nunca la cara en persona, es bienvenido que seas una startup. Nada de eso ahora es un problema. Perdón, bienvenido a lo que dijiste antes, un algoritmo mágico te resuelve un quilombo sin saber cómo. Bueno, en la mayoría de las cosas te pasa eso. Quiero decir, uno no se está preguntando, vos comprar una televisión, no sabe cómo funciona. Yo acá, de nuevo, volviendo a esto, yo a propósito mostraba la cocina interna del algoritmo porque me parecía que había algo mágico en cómo nos posicionábamos de forma sofisticada y inteligente. Generaba confianza. Che, ¿y cuáles son las claves para que a una SaaS le vaya bien? Sobre todo, insisto, no en el camino del unicornio. Es que no sé si hay una diferencia entre el camino del unicornio y el no unicornio. Quiero decir, yo no estoy seguro, lo estoy reflexionando ahora conforme me lo preguntas. No necesariamente vas a cambiar tu proceso comercial si tenés la ambición acá o acá. Es decir, un proceso comercial, en el mejor de los escenarios, debería ser algo repetible y escalable, en donde en algún punto se afeitan las piezas y voy generando leads y voy viendo si los convierto a clientes y después me paso a la otra parte del embudo y una vez que son clientes veo cómo les saco el jugo y les hago API cross-selling. Entonces, eso ya sea que seas una empresa chica, que apele o grande, que apeles a algo gigante o no, lo tenés que hacer todo el tiempo. De hecho, a mí una vez tuve una charla con uno de nuestros inversores temprana y le digo, pero en algún momento vamos a vender la empresa, digamos, ¿cómo hago para poner en modo venta on? Dice, no existe eso, boludo, vos tenés que hacer la empresa grande. Y entonces va a venir naturalmente la oportunidad de venderla. Si vos haces que la empresa crezca, que tenga un montón de empleados, que tenga un montón de facturación,
te van a conocer, vas a tener un posicionamiento de marca en el mercado, vas a hablar con otras empresas, con inversores, van a empezar a surgir las oportunidades. Pero vos dedicate a hacer que la empresa crezca. Por eso es que no veo una gran diferencia en el abordaje. A lo sumo es, en lo comercial uno puede gastarse un montón de plata sin resultados. Eso es algo bastante difícil de digerir. Es decir, uno puede gastar un montón de plata en generar leads y que esos leads no sean calificados y que no terminen de venderle nada a nadie. Uno puede contratar, no sé, yendo a Brasil, podés contratar un vendedor en Brasil o podés contratar un vendedor en Argentina y el tipo no vendió nada. Y te gastaste un montón de plata en los sueldos, en la parte fija, y perdiste un montón de tiempo porque estabas apostando en que se venda, no vendió y tenés que salir a buscar de nuevo. Y ese costo de oportunidad también vale plata. Entonces, para mí, digamos, lo único peligroso es que te podés gastar un montón de plata sin resultados. Y quizás la única diferencia que puede haber entre un unicornio y otro que no es que el unicornio está obligado a darle y quemar las naves, y el otro tiene que ser un poco más conservador porque no se puede dar el lujo de gastar infinita plata intentándolo. Pero no sé si cambiaría el abordaje comercial. Último doble clic. Te vendías a compañías grandes. Sí. ¿Cómo vivías vos y tu equipo en el momento de los no cierres comerciales, en el momento donde veías que el mercado no era tan grande como esperabas? Los flujos, mejor dicho, los tiempos para cerrar ventas por lo general son grandes. Sí. Aprendiendo a ser un loser. Pueden tuitear, chicos, esta es la frase. A ver, a veces extrañaba volver a programar porque en última instancia me sentaba en la compu, programaba, podía tener algún bug, lo corregía y pum, terminaba. Y se materializaba algo de mi esfuerzo intelectual. Ahora, vender es básicamente ser rechazado todo el tiempo. Es ser rechazado todo el tiempo. Justo ayer veía este videito de Ginobili que decía, ¿se acuerdan que gané algunas cosas? Pero todos los deportistas perdemos mucho más de lo que ganamos. No es que estamos ganando todo el tiempo. Michael Jordan jugó 15 campeonatos, ganó 6. Entonces, estamos hablando del elite. Bueno, un vendedor para mí es un fracasado que se la pasa recibiendo negativas y eso no tiene que diezmarle ni un segundo su confianza, tiene que seguir empujando. Y las ventas B2B consultivas a Enterprise tienen un ciclo de vida largo que puede ser entre los 6 y los 12 meses. Perdón, ¿qué dije de vida? Ciclo de venta. El ciclo de vida debería ser bastante más largo. Tienen un ciclo de venta que podría ir entre los 6 y los 12 meses, con lo que uno tiene que respirar y saber que esto no es que se ejecute y se materializa a corto plazo, y que además hay una tasa de respuestas negativas enorme y que eso no te tiene que bajar la confianza. Grosso. La última, ahora sí, estábamos hace un mes tomando un café y me decías, quiero mentorear, quiero estar cerca de los emprendedores, quiero. ¿Qué quieres? Bueno, en principio tengo un compromiso de Startnautas, entonces tengo que continuar, pero ante qué me gustaría hacer a futuro, es algo que yo ya venía haciendo. Es decir, yo ya venía siendo mentor de algunos emprendedores salpicaditos, porque tampoco me sobraba el tiempo, pero es algo que me resultó muy gratificante, porque lo que sea que yo tenía como recorrido y no lo tenía el emprendedor, se convertía en sabiduría, y compartirla le allanaba un montón de terreno, es decir, era como un atajo, sobre todo cuando venían con conflictos, con situaciones medias angustiantes, como, che, me plantearon esto que desconozco, puede pasar, no puedo, ¿qué hago? ¿Cómo me posiciono? Y yo, primero, no estoy en los zapatos del emprendedor, con lo cual siempre con el mentor es más fácil, pero también ya las atravesé esas batallas y ninguna de esas es tan apocalíptica como para que se angustien tanto. Entonces, simplemente con darles una opinión desde afuera, se van más tranquilos a resolver su problema. No hay soluciones mágicas. Y eso me resultó muy gratificante. Así que, sea lo que fuese que haga a futuro, me gustaría continuar haciendo eso, poder interactuar con emprendedores. Alucinante, bueno, gracias, Mati, un gran aplauso. Les había anticipado de que es gente súper generosa, muy clara en los conceptos. A mí me gusta cómo habla, quizás porque soy todo lo opuesto, un porteño, y el señor tiene una claridad en los conceptos que es admirable para mí.
y que también encontramos cosas en común como este tema del acompañamiento, la innovación de emprendedores y poder transmitir el conocimiento, las experiencias que te han tocado vivir, así que espectacular, ¿no? ¿Cómo lo has Muchas pasado? gracias. ¿Eh? ¿Cómo lo has pasado? Muy bien, no, me gustaría seguir hablando un rato más, pero Dale, dale. Simplemente a los chicos que están online le vamos a agradecer la presencia, agradecer a AWS, a Safran, a Leaf, en Blue y a Hot Ventures por esta oportunidad y lo vamos a meter a KeepCon también, por ejemplo. Y a su CEO. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.